Estimado profesor Tito Roberto Vilches Vilches, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Diego Pastor Reynoso y el día de hoy le presentaré mi trabajo final de dinámica, que se centra en análisis del mecanismo número 7. Este análisis incluye tres aspectos principales. Primero, la descripción y uso en la industria. Comenzaré explicando cómo funciona este mecanismo y cuál es su aplicación dentro de un contexto industrial, destacando su importancia en procesos específicos. En segundo lugar, hablaré sobre el análisis cinemático. Abordaré los aspectos relacionados con el movimiento de sus componentes, enfocándome en las velocidades y aceleraciones involucradas, con soporte en los cálculos y los gráficos representativos. Y finalmente, el análisis cinético. En este apartado explicaré las fuerzas y momentos que actúan sobre el mecanismo, basándome en los principios de la dinámica y lo aprendido en clase para poder justificar su comportamiento y su eficiencia. Profesor, antes de comenzar la exposición quería decirle que todos los cálculos han sido realizados a mano y que están adjuntados en el informe. He hecho la transcripción con un compilador de látex, en este caso he usado Overleaf. Gracias. La dinámica en ingeniería civil permite analizar los movimientos y fuerzas que actúan sobre las estructuras. Esto es crucial para diseñar edificaciones y puentes que puedan recibir eventos como sismos, vientos o las cargas dinámicas que están generadas por el tráfico. Además, su aplicación es clave para poder garantizar la seguridad y funcionalidad de las obras, asegurando que cumplan con los estándares de resistencia y estabilidad en las condiciones más extremas. Por último, su contribución es indispensable en el desarrollo de modelos computacionales que simulan el comportamiento de las estructuras frente a diferentes tipos de cargas dinámicas. El análisis del mecanismo de 4 barras se enfoca en su importancia dentro de diversas aplicaciones de la ingeniería. Este tipo de mecanismo permite transformar movimientos rotatorios en movimientos lineales o viceversa, siendo fundamental en sistemas como puertas automáticas, elevadores o brazos mecánicos. En esta exposición detallaré su estructura, su funcionamiento y las aplicaciones específicas que lo convierten en un componente esencial. Además, realizaré un análisis cinemático estudiando velocidades y aceleraciones, así como un análisis cinético para evaluar las fuerzas y los momentum, tanto lineal como angular. El mecanismo de 4 barras se compone de los siguientes elementos. La barra B. Esta barra conecta el punto fijo A con el punto móvil B y actúa como el eslabón conductor del sistema. Tiene una longitud de 4 centímetros. La barra BC. Este elemento une los puntos B y C, transmitiendo el movimiento generado por la barra 1 al resto del sistema. Su longitud es de 10.44 centímetros. La barra CD conecta los puntos C y D, finalizando la transmisión del movimiento en el mecanismo. Tiene una longitud de 7 centímetros. La base fija AD. Este elemento proporciona el soporte estable necesario para el mecanismo, conectando los puntos fijos A y D. Su longitud es de 10 centímetros. Cada una de estas barras tiene un rol clave para garantizar el movimiento y funcionamiento del sistema. En las siguientes diapositivas analizaremos cómo esas dimensiones afectan tanto al comportamiento cinemático como al comportamiento cinético del mecanismo. El mecanismo de 4 barras tiene aplicaciones muy diversas en la industria, entre las cuales destacan las siguientes. Máquinas herramienta. Se utiliza en fresadoras y tornos para garantizar un control preciso del movimiento, lo cual es esencial en procesos de manufactura y que requieren alta precisión y repetitividad. Suspensión de vehículos. Este tipo de mecanismo forma parte de los sistemas de suspensión, donde aporta estabilidad y confort durante la conducción, absorbiendo tanto los impactos y mejorando la seguridad del vehículo. Aparatos de ejercicio. En el ámbito del fitness simula movimientos naturales en equipos de gimnasio como bicicletas estáticas y elípticas, permitiendo entrenamientos más ergonómicos y eficientes. En la robótica. En robots es utilizado para movimientos articulados en brazos mecánicos, permitiendo tareas complejas como ensamblaje, soldadura y manipulación de objetos con gran precisión. Estas aplicaciones demuestran la versatilidad y relevancia de este mecanismo en múltiples sectores industriales. Ahora procederemos con los cálculos cinemáticos. La primera posición del mecanismo elegida es la de 90 grados.
Bueno, empezamos con las velocidades. La velocidad del punto A es igual a 0, ya que el punto A está fijo al suelo, entonces no tiene velocidad. La velocidad del punto B es igual a la velocidad angular de la barra B por la posición relativa de B respecto de A, que nos da un resultado de menos 20 y centímetros sobre segundo. La velocidad angular de la barra B es 5 radianes por segundo, positiva. Ese es el dato con el que partimos. La velocidad del punto C es igual a la velocidad de B más la velocidad angular de la barra BC por la posición relativa de C respecto de B. Como no conocemos la velocidad de la barra BC, usamos el método del SIR para poder analizar y descubrir la velocidad angular de la barra BC. Como podemos ver en el gráfico, he trazado las direcciones de las velocidades tanto de B como de C, y posteriormente se trazan las perpendiculares, y me doy cuenta que no se cruzan en ningún momento. Entonces eso indica que no hay SIR, o sea, tampoco hay RB, tampoco hay RC, y la velocidad angular de la barra es 0. Por lo tanto, la velocidad de C se queda igual que la velocidad de la barra B, que es menos 20 y centímetros sobre segundo. La velocidad del punto D es igual a 0, ya que también está fijo al suelo. Entonces, ya conociendo las velocidades de los puntos más importantes, podemos proceder a calcular las velocidades de los centros de gravedad. La velocidad del centro de gravedad de AB es igual a la velocidad de A más la velocidad angular de la barra B por la posición relativa de su centro de gravedad respecto de A, que nos da un resultado de menos 10i. En el recuadro podemos observar el resultado final, que es vectorialmente es el resultado de menos 10i centímetros sobre segundo, y el módulo es 10 centímetros sobre segundo. Para la velocidad angular de la barra B, para la velocidad del centro de gravedad de la barra BC es igual a la velocidad de B más la velocidad angular de la barra BC por la posición relativa de su centro de gravedad respecto de B. Como sabemos, la velocidad angular de la barra BC es 0. Entonces, por lo tanto, solamente nos quedamos con la velocidad de B. Y la velocidad del centro de gravedad de la barra BC es igual a menos 20i. Y su módulo es 20 centímetros sobre segundo. Para hallar la velocidad angular de la barra CD, nos vamos a la barra CD y calculamos la velocidad de C. La velocidad de C es igual a la velocidad de D más la velocidad angular de la barra CD por la posición relativa de C respecto de D, que eso es igual a la velocidad angular de la barra CD por 7J. Como conocemos ya la velocidad de la velocidad del punto C que estaba en la anterior barra, entonces solo igualamos y obtenemos el resultado de que la velocidad de la barra CD es 2,857 radianes por segundo. Entonces ahora sí podemos calcular la velocidad del centro de gravedad de la barra CD, lo cual es igual a la velocidad del punto D más la velocidad angular de la barra CD por la posición relativa del centro de gravedad de la barra CD respecto al punto D, lo cual nos da un valor vectorialmente de menos 10i centímetros sobre segundo, y el módulo es 10 centímetros sobre segundo. Continuamos con el cálculo de las aceleraciones. Como sabemos, la barra B gira con una velocidad angular constante, lo cual nos indica que aceleración angular no tiene, que es igual a 0. Entonces, la aceleración del punto A es igual a 0, ya que está empotrada al suelo, como sabíamos anteriormente. La aceleración del punto B es igual a la aceleración de A más la aceleración angular de la barra B por la posición relativa
de B respecto de A menos la velocidad angular al cuadrado por la posición relativa de B respecto de A. Como sabemos, la velocidad angular, la aceleración angular es 0, entonces podemos hallar fácilmente la aceleración del punto B, que es igual a menos 100 J centímetros sobre segundo al cuadrado. Para la barra BC, sabemos que la aceleración del punto C es igual a la aceleración de B más la aceleración angular por la posición relativa de C respecto de B, menos la velocidad angular de la barra BC por la posición relativa de C respecto de B. Esto es en la barra BC. Ahora nuevamente nos vamos a la barra CD y hallamos la aceleración para el punto C. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Para poder tener dos ecuaciones que representen al punto C y igualarlas y poder obtener las aceleraciones angulares de la barra BC y de la barra CD. Luego de haber hecho este cálculo, llegamos a los resultados de que la aceleración angular de la barra BC es 4.286 radianes sobre segundo al cuadrado, mientras que la aceleración del punto CD es igual a 1,837 radianes sobre segundo al cuadrado. Una vez que ya hemos hallado las aceleraciones de los puntos importantes, podemos proceder con el cálculo de las aceleraciones de los centros de gravedad de cada barra. Para el cálculo de la aceleración del centro de gravedad de la barra B, esto es igual a la aceleración del punto A más la aceleración angular por la posición relativa de este centro de gravedad respecto de A, menos la velocidad angular al cuadrado de la barra B por la posición relativa del centro de gravedad de la barra B respecto de A. Con lo cual obtenemos un resultado de menos 50 J centímetros sobre segundo al cuadrado, con un módulo de 50 centímetros sobre segundo al cuadrado. De igual manera, vamos al cálculo de la aceleración del centro de gravedad de la barra BC, que es igual a la aceleración del punto B más la aceleración angular por la posición relativa de este centro de gravedad respecto de B, menos la velocidad angular de la barra BC por la posición relativa del centro de gravedad respecto de B, lo cual nos da un valor de menos 6,429i menos 78.57 J centímetros sobre segundo al cuadrado, esto es vectorialmente. Y como módulo obtenemos una aceleración angular de 78,834 centímetros sobre segundo al cuadrado, tal como indican los recuadros anteriores. Continuamos con la aceleración del centro de gravedad de la barra CD. Esta se calcula con la aceleración del punto D más la aceleración angular por la posición relativa del centro de gravedad respecto de D menos la velocidad angular al cuadrado de la barra CD por la posición relativa del centro de gravedad de la barra CD respecto de D. Reemplazando, obtenemos el valor de que la aceleración del centro de gravedad de la barra CD es de menos 6.429 y menos 28.571 J centímetros sobre segundo al cuadrado, esto vectorialmente, y el módulo de esta aceleración es 29,285 centímetros sobre segundo al cuadrado. Adicionalmente, para corroborar los cálculos, usé el programa GIM, el cual me confirma que los resultados hallados manualmente son muy cercanos, con pequeñas variaciones en los decimales. De color rojo podemos observar lo que son las velocidades, tanto angulares como velocidades en cada eje, ¿no? De color azul están las aceleraciones angulares y también las aceleraciones en cada eje. Acá se está mostrando solamente el vector resultante,
para las velocidades de los centros de gravedad y las aceleraciones, que coincide totalmente con lo que se halló anteriormente, ¿no? Tenemos también un cuadro en el que resumimos todas las respuestas halladas, tanto del tramo AB como del tramo BC y del tramo CD. Sus velocidades angulares, sus aceleraciones angulares, la velocidad de su centro de gravedad como su aceleración en módulo, pero continuando con la exposición, analizamos la segunda posición de 60 grados. Comenzamos con el cálculo de las velocidades nuevamente. El cálculo es repetitivo e igual al anterior. La velocidad de B es igual a la velocidad angular de la barra B por la posición relativa de B respecto de A, que nos da un valor de menos 1,732 I más 10J centímetros sobre segundo al cuadrado. Esta vez las velocidades nos van a salir con dos componentes, ya que en el ángulo de 90 la posición del punto B respecto de A era una línea recta, solamente tenía componente en el eje Y. Entonces ahora, como está inclinada, tiene componente tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, una vez hallada la velocidad de B, podemos hallar la velocidad de C, que se calcula como la velocidad del punto B más la velocidad angular de la barra BC por la posición relativa de C respecto de B. Como sabemos, la velocidad angular de la barra BC es una velocidad angular constante, que equivale a 5 radianes por segundo en sentido positivo. Al ser constante no tenemos una aceleración angular. Y el valor de la velocidad de C es menos 1,647 I más 4,40 J centímetros por segundo. La velocidad de D es igual a 0 porque está empotrado, está fijo en el suelo. Ahora vienen los cálculos de las posiciones, los cálculos de las velocidades de los centros de gravedad. El cálculo de la velocidad del centro de gravedad de la barra B es igual a la velocidad de A más la velocidad angular de la barra AB por la posición relativa del centro de gravedad respecto de A, que vectorialmente nos da un valor de menos 16,39 I más 7,20 J centímetros sobre segundo, con un módulo de 10 centímetros sobre segundo. Ahora, para hallar la velocidad angular de la barra CD, nuevamente hallamos la velocidad de C en la barra CD y la igualamos con la velocidad y lo igualamos con el valor de la velocidad en C que ya teníamos gracias a la barra BC. Entonces obtenemos el valor de la velocidad angular de 2,299 radianes sobre segundo. Ahora podemos proceder con el cálculo de la velocidad del centro de gravedad de la barra BC, que se calcula como la velocidad de B más la velocidad angular de la barra BC por la posición relativa del centro de gravedad de la barra BC respecto de B, que vectorialmente nos da un valor de menos 16,39 I más 7,20 J centímetros sobre segundo, y su módulo es de 17,9 centímetros sobre segundo. Ahora, para la velocidad del centro de masa de la barra DC se calcula con la velocidad del punto D más la velocidad angular por la posición relativa del centro de gravedad de la barra CD respecto de D, que nos da un valor de menos 7,736 I más 2,20 J centímetros sobre segundo en su forma vectorial, y el módulo de esta velocidad es 8,04 centímetros sobre segundo. Continuamos con las aceleraciones. De igual manera que para el anterior ángulo, conocemos que la aceleración de la barra AB es 0. Entonces, por lo tanto, la aceleración del punto A es igual a 0. La aceleración del punto B sí tiene componente, que es la aceleración de A más la aceleración angular de la barra B
por la posición relativa de B respecto de A menos la velocidad angular al cuadrado de la barra B por la posición relativa de B respecto de A. Como conocemos, la aceleración angular de la barra B es 0. Por lo tanto, el resultado de la aceleración del punto B es menos 50i menos 86,6 centímetros sobre segundo al cuadrado. Ahora, nuevamente tenemos que plantear la ecuación de la aceleración en el punto C, tanto en la barra BC como en la barra DC. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Para poder generar un sistema de ecuaciones, ya que mediante una barra y la otra podemos hallar la misma velocidad. Entonces, al tener la misma velocidad podemos igualar estas ecuaciones vectoriales y se nos genera un sistema, lo cual nos permite hallar las aceleraciones angulares de la barra BC y de la barra CD. Por lo tanto, la aceleración angular de la barra BC es 7,16 radianes sobre segundo al cuadrado. La aceleración de la barra CD es 9,88 radianes sobre segundo al cuadrado. Con estas aceleraciones angulares y las aceleraciones de los puntos que necesitamos, podemos calcular las aceleraciones de los centros de gravedad de cada barra. Para calcular el centro de aceleración de la barra, para calcular la aceleración del centro de gravedad de la barra B, es igual a la aceleración en A más la velocidad angular de la barra B por la posición relativa de G de centro de gravedad de la barra B respecto de A menos la velocidad angular de la barra AB por la posición relativa de G de centro de gravedad de la barra B respecto de A. Obtenemos un resultado de menos 25i menos 43,3j sobre centímetro al cuadrado de forma vectorial, y su módulo es de 50 centímetros sobre segundo al cuadrado. De igual manera, para el desarrollo de la aceleración del centro de gravedad de BC, la aceleración del centro de gravedad de BC es igual a la aceleración de B más la velocidad angular de la barra BC por la posición relativa del centro de gravedad de la barra BC menos la velocidad angular al cuadrado por la posición relativa de la barra por la posición relativa del centro de gravedad de la barra BC con respecto a B, obteniendo un valor de menos 63,28i menos 51,63j centímetros sobre segundo al cuadrado en su forma vectorial, mientras que su módulo es de 81,66 centímetros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente podemos calcular la aceleración del centro de gravedad de la barra CD, que se calcula como la aceleración de D más la aceleración angular de la barra CD por la posición relativa del centro de gravedad de la barra CD respecto de D menos la velocidad angular al cuadrado de la barra CD por la posición relativa del centro de gravedad de la barra CD respecto de D, obteniendo un resultado de menos 38,72i menos 8,33j centímetros sobre segundo al cuadrado. Esto de su forma vectorial, mientras que su módulo es de 39,179 centímetros sobre segundo al cuadrado. Luego de realizados los cálculos hechos a mano, podemos comprobar con el software GYM que efectivamente los valores tanto de las aceleraciones como de las velocidades angulares y de los centros de gravedad coinciden y varían por muy poco en los decimales. Tenemos también nuestra tabla final de resultados en las que están las velocidades angulares, las aceleraciones angulares y las velocidades del centro de gravedad, como la aceleración del centro de gravedad de las barras para el ángulo de 60 grados. Todos estos resultados son de forma escalar, no en su forma vectorial. Ahora continuamos con el cálculo de las masas de las barras. Como material de nuestro mecanismo utilizamos el acero, que tiene una densidad de 8050 kilogramos por metro cúbico.
La forma que hemos elegido de las barras de nuestro mecanismo son cilindros. ¿Por qué elegimos el cilindro? Porque ya conocemos su inercia, que es respecto a su centro de gravedad es ml cuadrado sobre 12, y si es respecto a un centro a un punto de rotación es ml cuadrado sobre 3. ¿Por qué no hemos elegido más barras rectangulares? Porque habrían dos inercias y tendríamos que elegir uno de los ejes para hacer la inercia. En cambio, cuando elegimos cilindros alargados, la ventaja que tenemos es que son simétricos en ambos ejes y podemos trabajar con un solo tipo de inercia. Y bueno, para calcular los pesos, la masa de cada barra, primero hallamos el volumen de la barra B, que se calcula multiplicando las longitudes con el área, y la masa de la primera barra AB es 0,404 kilogramos, la masa para la barra BC es de 1,0656 kilogramos y la masa de la barra CD es 0,708 kilogramos. Continuamos con el cálculo de las reacciones en las barras del mecanismo. Comencemos por la barra AB. Dibujamos su DCL correctamente acotado. Para hallar las reacciones en la barra B necesitamos los siguientes datos: la masa, la longitud. En este caso he calculado la inercia tanto respecto a su centro de gravedad como respecto al punto A. Una vez copiados estos datos, planteamos las ecuaciones de equilibrio. Sabemos que la sumatoria de los momentos respecto de A, de las causas, es igual a la sumatoria de los momentos de A, que son los efectos, que es igual también a su vez a la inercia respecto del punto de rotación por la aceleración angular de la barra BC. En este caso, como la aceleración angular de la barra AB es 0, entonces la reacción Bx es igual a 0. Procedemos ahora, como ya tenemos una de las fuerzas halladas, procedemos a la sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en la dirección X, que sería igual a Bx más Ax es igual a 0,404 por 50. Entonces la reacción Ax nos sale 20,2 newtons. Y por último hacemos la suma de fuerzas en el eje Y. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa por la aceleración del centro de gravedad en el eje Y. Llegamos a la ecuación de que By más Ay menos la masa por la gravedad es igual a 0. Y llegamos a la ecuación de que By más Ay es igual a 3.96. Todavía nos falta conocer la reacción By, que se calcula hallando la misma reacción en la barra BC. Entonces pasamos a la siguiente barra. Le dibujamos su DCL correctamente acotado. Nuevamente tenemos la masa, la aceleración angular de la barra, la longitud y en este caso sí su inercia centroidal. Nuevamente planteamos la sumatoria de momentos en B. Igualamos la sumatoria de momentos de B respecto de B de las causas es igual a la inercia centroidal por la aceleración angular de la barra BC. Y llegamos a la conclusión de que Cx es igual a 5.17 newtons. Con eso ya podemos hallar la sumatoria de fuerzas en Y. Nos da que By es igual a 7,8 newtons. Que este dato de By es importante para poder hallar Ay en la anterior barra. Y nuevamente acá nos quedamos en la sumatoria de fuerzas en X, nos quedamos con que menos Bx más 5.17 es igual a menos 6,89. Volviendo a la barra anterior, en la barra B, reemplazando
el dato de BY, obtenemos que la reacción AY es igual a menos 73,9 newtons. Entonces las reacciones de la barra B están completas. Y bueno, pasamos a la tercera y última barra, la barra CD. Para la barra CD nuevamente necesitamos la masa, la longitud, su aceleración angular y su inercia centroidal. Nuevamente planteamos la sumatoria de momentos en D de las causas es igual a la inercia centroidal por la aceleración angular de la barra CD. Y obtenemos que Cx es igual a 3,03 newtons, que nos sirve en la anterior barra para poder calcular la reacción faltante. Calculamos la suma de fuerzas en X, como sumatoria de fuerzas en X es igual a menos la aceleración del centro de gravedad en dirección X por la masa, y nos da un resultado de que dx es menos 1,52 newtons. De igual manera hacemos la suma de fuerzas en y llegamos a la conclusión de que Cy es 11,77 newtons. Volvemos a la anterior barra, a la barra BC, y reemplazando el dato obtenido de Cx, podemos reemplazarla en 1, podemos juntarla en 1 y obtenemos la reacción Bx, que es igual a 9,819 newtons. Bueno, ahora procedemos a calcular el momentum angular, lineal y la energía cinética. Comencemos primero por la momentum lineal y angular de cada barra. Para la barra B, sabemos que el momentum lineal se calcula como la masa por la velocidad del centro de gravedad. Esta cantidad es una magnitud vectorial, entonces por lo tanto tiene componentes en el eje X, Y y Z. En nuestro caso, para el momentum lineal de la barra AB es menos 0,04 y kilogramo por metro sobre segundo. Para el momentum angular se calcula como la inercia del centro de gravedad de la barra B por la velocidad angular de la barra B. Esta también es una magnitud de carácter vectorial. Y podemos calcularla y nos da como resultado 2,694 kilogramos por metro cuadrado entre segundo. Y para la energía cinética se puede calcular como 1/2 de la masa por la velocidad del centro de gravedad más 1/2 de la inercia del centro de gravedad por la velocidad angular al cuadrado. Pero también hay una forma reducida que es igual a 1/2 de la inercia respecto de del punto de rotación por la velocidad angular al cuadrado. En este caso hemos usado esa y nos da un valor de 26,933 joules en la barra B. De igual manera para la barra BC planteamos lo mismo, pero en esta ocasión nos damos cuenta que la barra BC en su momentum lineal tiene componentes tanto en X como en Y, con el resultado de menos 6,789 y menos 82,96 J, kilogramo por metro sobre segundo. Para el momentum angular, de igual manera, como la barra en el estado de 90 grados tiene una velocidad angular de 0, la barra BC, entonces, como se calcula el momentum angular multiplicado por la velocidad angular, entonces cualquier número multiplicado por 0 da 0. La energía cinética, de igual manera calculamos como 1/2 de la masa por la velocidad del centro, 1/2 de la masa por la velocidad angular al cuadrado, que nos da un resultado de 2,212 joules para la barra BC.
Y finalmente para la barra CD, nuevamente el momentum lineal, menos 7,08 y kilogramo por metro sobre segundo. Momentum angular, 8,2595 kilogramo metro cuadrado sobre segundo. Y la energía cinética, 47,195 joules. Finalmente llegamos a la parte de conclusiones. ¿Qué podemos concluir? Que el mecanismo tiene una gran eficiencia en la transformación de movimiento, que convierte eficazmente los movimientos rotativos en oscilantes y viceversa, ¿no? La distribución de fuerzas. Sabemos que las mayores fuerzas se concentran en los pivotes A y D. La versatilidad de las aplicaciones que tienen estos mecanismos, que se utilizan tanto en motores, bombas, compresoras, máquinas para hacer deportes, como suspensión, tiene un montón de aplicaciones. Y otra conclusión importante es el mantenimiento, que tiene que estar siempre haciéndose para evitar el desgaste en las articulaciones, ¿no? Y sobre todo en los pivotes. Y recomendaciones. Bueno, se recomienda que todas las articulaciones y los puntos de pivote estén bien lubricados, que sea diseñado este mecanismo con materiales de alta resistencia, que sea una fabricación, que también otra recomendación es que sea una fabricación precisa, y otra muy importante también es hacerles mantenimiento a estos mecanismos de manera preventiva para evitar pérdidas, accidentes o problemas. Con eso concluimos la exposición del trabajo final. Muchas gracias, profesor, muchas gracias por su atención, y como usted siempre nos dice en cada clase, insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Muchas gracias, profesor.